Vamos a ver este ejercicio de 3D Max. Ya tenemos algunas cosas aplicadas en esta escena, como lo son luces, que aún no las hemos visto a detalle. De igual manera tenemos una cámara y pues es una escena que está simulando un espacio grande de alberca. Prácticamente son 30 metros de longitud, entonces es bastante grande. Y tenemos algunas cosas ya modeladas previamente, e incluso si entramos a nuestro editor de materiales vamos a ver que ya también existen algunas cosas aplicadas, porque como les comentaba, todo lo que tiene triangulitos aquí en nuestro Material Editor significa que están siendo usados, que están ya aplicados en la escena. Entonces, por ejemplo, ya hay algunos que están adelantados para poder revisar algunas cosas, pero que de igual manera podemos modificarlos. Como lo es el vidrio, que tenemos aquí algunos bueno, este elemento que sería el ventanal. Ya tenemos el vidrio, pero en dado caso que nosotros quisiéramos cambiar algunas de sus características, desde, pues no sé, el color, por ejemplo, mandarlo un poco a un tono más verde, lo podemos llegar a hacer. Y aprovechando la parte del color, puedo ver también que aquí en Fog Color, que es como color de neblina, si yo empiezo a mezclarlo, por ejemplo aquí ya se oscureció tanto porque es muy sensible. Entonces yo puedo meterle un ligero tono para poder pintar el color, en este caso pues de los ventanales, como si yo lo quisiera en un color, insisto, un poco más verde, lo puedo llegar a hacer. Y puedo jugar con este panel para irme hacia unos tonos más oscuros o bien más claros, para que realmente funcione hacia el punto que yo quiero. De igual manera yo puedo jugar con este multiplicador para reducir pues qué tanto va a estar dominando el color que yo le estoy metiendo. Ahorita que está en 1 está muy fuerte, y para lo que es un vidrio pues de un cancel era demasiado. Quizá para un vidrio de una botella funcionaba bien, pero eh, por eso ahorita lo vamos a dejar así. Entonces, tenemos también aquí otros tantos materiales y ya tienen sus nombres aquí aplicados: agua, muros, para poder ubicar de qué se trata cada cosa. Tengo también este otro material que ya está completo, que es el mosaico veneciano, que está colocado en la alberca. Pero nuevamente, si yo quisiera modificarlo, simplemente entro a la M, me manda al modificador de este elemento, y por ejemplo pues tiene un color azul. Si yo lo quisiera cambiar de color, también lo puedo llegar a hacer. Es decir, si yo lo quiero quizá en un gris casi negro, lo puedo hacer. Y con esto ya tengo pues otro resultado más. E insisto, aquí ya está aplicado. Entonces me puede llegar a ser bastante útil. Otra cosa más que podemos llegar a hacer es, por ejemplo, darle un bump, es decir, darle un poco más de volumen. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Si yo lo que quisiera en ese caso es que pues todo lo que son mosaicos se vean que sobresalen, y todo lo que es la junta que se vaya para atrás. En el bump sabemos que todo lo blanco sobresale, todo lo negro se va hacia atrás. Es decir, justo lo inverso que está sucediendo ahorita con el material que tengo yo en Diffuse. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho, copiarlo, y aquí en Bump darle pegar, pero como copia. Porque en 3D Max las instancias significan que si yo cambio las características de una, voy a cambiar las características de todo lo que sean instancias. Y como copia no. Entonces ya tengo aquí esta idea del bump,
Lo puedo aumentar. Voy a darle 2 clics aquí para ver pues más o menos el resultado. Sí se ve algo de volumen, pero insisto, es lo contrario de lo que yo desearía. Entonces, lo que voy a hacer es entrar aquí a esta parte del tile para cambiar justamente que mis tiles o mis mosaicos sean blancos y mis juntas sean negras. Con esto voy a lograr, ahora sí, quizá no se nota tanto, lo único que voy a hacer es irme aquí hacia atrás y voy a aumentar el nivel de bump para que pues haga el efecto de manera un poco más fuerte. Cierro esta ventanita y por ejemplo tengo aquí el material del agua y entonces viene la pregunta importante. En la realidad, en el mundo real, ¿el agua de qué color es? Pues si me regreso a mis clases de física, la respuesta es: el agua es incolora, no tiene color. Entonces, pues ¿qué tengo que hacer yo en el render? Justamente lo mismo, no ponerle ningún color. Y en el reflejo, pues si yo veo el agua, sé que tengo un reflejo bastante fuerte. Entonces, y por eso es que gana ese color azul característico el mar, porque es parte del reflejo que tiene el cielo, más lo que tenga de translucidez por debajo. Entonces, le voy a meter un reflejo fuerte. Y la refracción, pues también es un agua de una alberca, entonces quiero que sea muy transparente. Entonces ahorita este material, si lo comparo con el vidrio, es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer la diferencia aquí para yo lograr notar que esto no es un vidrio, que no es nada más hay un bloquezote? Y es más, voy a hacer un render. Aquí me está manejando nada más un aviso de que antes había una referencia, pero ya no la tengo. Sin embargo, la sigue buscando. Le voy a decir que pues, no importa el error. Y vamos a ver la escena. Insisto, ya tenemos varias luces, cosas aplicadas. Y ahorita que empieza a hacer el render, pues sí, veo que aquí hay un buen reflejo del agua, pero algo le falta. No se ve real aún. Lo que le falta es nuevamente volumen. El agua, aunque esté pues muy pasiva, en el caso incluso de una alberca, pues sabemos que tenemos pequeños motores de bombeo que nos van a estar haciendo algunas olitas muy muy ligeras. Entonces, para yo lograr ese efecto, lo puedo hacer con un bump, justamente. Y otra vez, con el mismo principio, todo lo negro va a ser un bajo relieve, todo lo blanco me va a generar un alto relieve. Entonces, aquí voy a cancelar ya mi render, le doy stop. Y en mapas me voy a bump, le voy a dar un clic para que me despliegue mi listado de materiales que yo puedo llegar a meter. En mi caso, bueno, aquí en maps sé que voy a tener los generales y el bitmap, que pues son imágenes. ¿Y qué bitmap quiero meter yo? Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo buscar una textura, water texture, y lo que siempre voy a buscar para yo poder aplicar texturas pues prácticamente en cualquier programa, en realidad, incluso mismo SketchUp, es buscar una imagen que no tenga muchas sombras en los bordes, que no se vea perspectivada, que se vea desde arriba. Entonces aquí sí veo algunas que me pueden llegar a servir. Por ejemplo, esta se ve muy bien, pero sé que si yo la repitiera, esta sombra que está haciendo pues no me va a ser útil. Esta se ve completamente perspectivada, tampoco me va a ser útil. Y este es más o menos el efecto que yo quiero lograr. Entonces vamos a revisar esta.
Y empiezo a ver y ya veo que aquí tiene como que la idea de los mosaicos venecianos, entonces la rechazo nuevamente. Esta pues más o menos, aunque se ve demasiado, aunque pues la verdad aún así sería suficientemente útil. Entonces la voy a guardar. Aquí también una cosa bien importante. Mi recomendación en 3D Max es que cuando vayan a guardar texturas, pues no la guarden nada más en cualquier lugar, porque si de repente la llegan a borrar, va a desaparecer. Y cuando abran el archivo ya no va a tener textura. Entonces, pues la recomendación es vayan haciendo una librería en la cual pues tengan categorías. En mi caso pues tengo esta categoría de agua para ir guardando todos los materiales que sean exclusivamente de agua. Y después puedo tener otra categoría que sea de maderas y ahí lo guardo. Entonces en este caso simplemente voy a buscar yo mi librería. Mismo 3D Max ya me da pues algunas ligas que yo he estado usando continuamente. Entonces aquí tengo mi librería de agua y tengo el material que acabamos de descargar, que era este. Le doy Open. Y aquí viene una pregunta. Yo les estaba comentando. En los materiales con bump, lo que sucede es que todo lo blanco se va para arriba, se va para encima, y todo lo negro pues se va hacia abajo. Sin embargo, el material que acabo de meter pues no es blanco y negro, tiene colores. No pasa nada, no es grave, va a agarrar los mismos principios, va a definir que esto es más claro, que esto es más oscuro, y entonces va a hacer esa relación. Aquí simplemente le di clic en View Image para revisar la imagen. Y de igual manera aquí me aparece la dirección de donde la tomé para darle clic. Y si yo la quisiera cambiar, lo podría hacer aquí directamente. Regreso con esta flechita. Y bueno, tenemos otra vez nuestros parámetros básicos, pero lo que me interesa son los mapas que están acá abajo. Vean que cuando yo me acerco a cierta zona, como es tan grande toda la información que tengo aquí, yo tengo ya sea esta barrita para poderme mover, o bien me aparece esta manita de paneo también para poderme mover. Tengo otra manera más de moverme para poder bajar, pero no la recomiendo, que es con el scroll. No la recomiendo porque de pronto yo puedo estar en alguno de estos puntos, manejar el scroll y me está cambiando, aunque yo no lo estoy notando, me está cambiando estos canales. Entonces por eso prefiero evitar el scroll. Simplemente con esta barra de desplazamiento lo puedo hacer. O insisto con la manita para hacer el paneo. Empiezo a subir el bump. Y entonces se empieza a ver el efecto ya de distorsión del agua, que es a lo que yo quiero llegar. Obviamente, bueno, es una alberca, no quiero que sea tan fuerte esta distorsión. Entonces con este número es con lo que yo lo puedo ir acoplando para que funcione bien. Ya una vez acoplado, pues simplemente me voy a ir otra vez aquí a render para revisar entonces qué está pasando. Ya de entrada aquí, aunque se vea con mucho ruido, ya estoy viendo por el reflejo de las luces que tengo abajo un cierto movimiento del agua, lo cual ya me va a hacer entonces este elemento mucho más realista. Entonces, como les comento, aquí ya empiezo a ver el efecto que realmente quería. Obviamente este es un render pequeño, aún tiene algunos puntos pues que le llamamos ruido a toda esta parte que se ve toda con puntitos. No es grave, ahorita apenas vamos empezando con esto, entonces no pasa nada que los tenga. Son nuestros renders apenas de prueba.
Ahora voy a hacer otra modificación más en esta parte que me dice, voy a buscar incluso el material que se llame piso. Aquí tengo el material de piso interior para poderle aplicar un material. Pues estoy en un espacio de alberca, entonces necesito un material mate, es decir, que no tenga reflejo, para que pueda funcionar bien. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Una opción que siempre recomendaré y es bastante útil son las texturas, por ejemplo, de Interceramic, que además de que ya vienen con los colores pues que deben de ser, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, vamos a toparnos con elementos que tengan una repetición en sus imágenes, lo cual me va a ayudar a mí mucho en mis renders. Por ejemplo, aquí pues yo veo la imagen de una sola loseta, pero en esta otra ya veo la imagen de la repetición de varias losetas. Entonces la voy a guardar, regreso a mi punto de vamos a intentar hacer una librería la cual ya no movamos de lugar y sepamos en dónde está para seguirla enriqueciendo. Yo muchas veces incluso le pongo el nombre tal cual de la pieza de Interceramic para poderla ubicar. Aquí otro punto más, por ejemplo, sé que el formato de esta pieza, aquí aparece también, es de 40 centímetros por 60 centímetros. Es decir, si yo veo esta imagen, en la realidad estaría midiendo, si tenemos 60 centímetros y tenemos 6 piezas, esto tendría que estar midiendo 360 y también podemos revisar entonces lo mismo hacia el lado contrario para poder tener la medida real de la pieza o más bien de las piezas que están aquí. Entonces regreso a 3D Max, ya estoy en mi piso interior. Aquí en Diffuse le quiero colocar, le doy clic en este botoncito para colocarle un bitmap, es decir, una imagen. Busco la que acabo de descargar, que yo la guardé en esta carpeta de losetas y la llamé Antártida. Aquí está. Open. Si yo tomo este elemento que es el piso, veo que los triangulitos de aquí sí están en blanco. Sin embargo, parece como si yo no hubiera hecho nada. ¿Por qué es esto? Hay otro icono más que aquí nos va a importar, que es este, que me dice, puedo mostrar entonces la imagen que tú tengas en donde está colocada. Y resulta que, ok, ya se ve el gris, pero no veo la imagen como tal. ¿Por qué es esto? Porque nos falta un paso más, con lo cual nosotros le podemos decir a este objeto qué medida de repetición necesito yo para las imágenes. Entonces, con el objeto seleccionado, me voy a ir aquí a Modify y le voy a decir que quiero un UVW Map. Simplemente yo le di la tecla U para que me adelantara hasta la sección donde aparecen todas las U's y busco este UVW Map. Y le voy a decir, incluso aquí ya luego como que apareció, le voy a decir, quiero que te apliques como si fuera una caja y que la caja mida 3.6 por 3.6 por 3.6, que fue justamente lo que revisamos en esta imagen, que era lo que debería de estar midiendo en la realidad. Con eso ya nosotros garantizamos que
esta imagen pues sí responda al tamaño real, que estas piezas sí parezcan de 40 por 60 centímetros. Aquí hay otra cosa más, que si yo despliego el UVW Map, aparece esta flechita y me dice, tengo esta cosa que se llama Gizmo. ¿Qué es el Gizmo? Esta cajita que nos aparece amarilla, que es, pues digamos, el punto de partida de cómo se van a estar aplicando nuestras texturas. Seleccionando el Gizmo y con la tecla mover, bueno, con la función mover, yo no voy a estar moviendo el objeto, sino exclusivamente el cómo se están aplicando las texturas. De tal manera que yo le pueda poner hasta un punto de inicio de trazo de la textura y que sí corresponda entonces con, digamos, en este caso con la alberca como tal. Entonces ahí más o menos la ubico, listo. Vamos a hacer otro render más de prueba. Y ya podemos ver que entonces la textura está aplicada. Ahorita la luz me está jugando un poquito chueco, está algo intensa. Sin embargo, insisto, este es el proceso en general del render, que es ir a ensayo y error y revisando que todo esté siendo aplicado de la manera correcta. Y aquí lo que me estaba importando era ver el piso, que ya se nota, ya se ve bien la textura que aplicamos. Finalmente, cuando nosotros ya tengamos todos los materiales aplicados y todo lo que querramos en la escena, tenemos esta cámara, la cual podemos llegar a mover en esta parte, y tenemos el target que está aquí afuera para poder mover entonces el hacia dónde estoy viendo. Entonces, ya que tengo yo ubicada mi cámara, es bien importante que este recuadro que aparece como amarillo alrededor esté justo en la vista que yo quiero renderizar. No importa que esté seleccionando algo, eso ahorita no interesa, lo único es que tengamos simplemente este recuadro en la vista activa de la cámara. Me voy a ir acá a el render setup, que es mi tetera con engrane, para revisar algunos detallitos. Ya de entrada, como esta escena había sido creada con V-Ray, ya está activo. Y de los otros detalles que me importan mucho, por ejemplo, si nosotros trabajamos aquí en Global Illumination con Irradiance, puede llegar a ser un poquito más rápido. Aquí en Irradiance Map, una cosa que podemos hacer es bajarle ahorita la calidad para que no tarde tanto mi render. Y vamos a hacer una trampa más, que es aquí en Render Elements, con lo cual vamos a evitar la cantidad de ruido que tenemos ahorita en la escena. Y voy a buscar un elemento que se llama V-Ray Denoiser, que está aquí. Le voy a dar OK. Y todo esto básicamente son pues apenas unos cuantos puntos para poder modificar los parámetros para agilizar el render. Regreso a esta pestaña de Common y aquí lo que teníamos es pues cómo voy a renderizar, ya sea solamente un render o los renders de la animación. Pues no tenemos ahorita una animación, entonces lo vamos a dejar tal cual en single. Y lo otro importante es el render output, es decir, el tamaño del render. Ahorita lo que vamos a estar trabajando pues lo podemos dejar en 640 x 480. Sin embargo, si nosotros vemos aquí, tenemos además de diferentes tamaños, digamos, diferentes proporciones de los renders, también diferentes calidades, de acuerdo a la salida que nosotros querramos tener. Entonces, aquí también hasta yo la puedo cambiar de manera manual y pues darle una medida que yo desee.
Con esto es con lo que yo voy a lograr hacer un render un poco más grande. E insisto, va a ser depende de lo que yo necesito. Por ejemplo, un monitor, más o menos con esta medida de 1200 por 900, va a ser suficientemente bueno para lograrlo ver, no al 100% del zoom del monitor, pero casi completo. Pero si yo imprimiera esta imagen, apenas sería suficiente como para tener una impresión de, pues, una fotografía de 10 centímetros por 15 centímetros. Si yo la quisiera imprimir en más grande, entonces necesito un mayor formato. Y pues eso implica también más tiempo de renderizado. Le voy a render finalmente a esto para ver entonces el resultado que ahorita me está dando. Sé que a mí sí me falta aún aplicarle más materiales a toda la escena. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, que me dice, estoy haciendo el render, tienes un preview al 50%, por lo cual yo lo puedo aumentar y darle con mi scroll un zoom y ya me dice, ahora sí lo estás viendo, pues del tamaño que debería de ser en pantalla. Ya vemos de entrada que pues está tardando un poquito menos, aquí se ve incluso la barra de avance. Estamos viendo también a la vez que tenemos menos ruido en la escena, pero esto es nada más por la trampa del denoiser, no es por otra cosa más. Incluso aquí me aparece a mí el denoiser. Si lo apago, aparece de vuelta el ruido, lo prendo y lo estoy ocultando. Entonces esto pues nada más es una vil trampa. Por haberle bajado también la parte de irradiance, la calidad de irradiance que estaba en high y que ahorita la bajé a very low, pues en pantalla no estoy viendo una gran diferencia. Sin embargo, el tiempo fue mucho mejor a pesar de que es una imagen más grande. Entonces esto me va a ayudar muchísimo. Ya cuando tengo esto, simplemente me voy acá a Save para poder guardar yo mi render. Ahorita lo voy a poner pues en el escritorio. Acá lo tengo. Le doy el formato. Puedo manejar JPG, puedo manejar también un PNG. Nada más que el PNG muchas veces hay que revisar que también me guarde el fondo, por si el fondo sí lo estoy metiendo. Cualquiera de los dos podría funcionar. Y le damos guardar. Aquí me pregunta qué calidad, pues siempre lo mando a best, casi siempre está un poquito por debajo. Le damos OK. Y con eso, esta imagen que acabamos de generar ya se va a estar guardando entonces en nuestro escritorio. Ya nada más es cosa de buscarla. Y vemos que es exactamente la misma imagen, con la cual pues ya podemos ir trabajando con otras etapas en cuestión postproducción o lo que sea. Incluso, bueno, ahorita quizá a ustedes algunas luces no les van a aparecer bien, entonces eso también lo vamos a revisar. Y probablemente lo que yo tengo ahorita de cielo tampoco les va a aparecer, entonces también eso es algo que vamos a checar.